Amén. Qué bueno poder adorarle, bendecirle en una mañana como hoy. Que el Señor continúe bendiciendo a los adoradores que se esfuerzan para introducirnos delante de la presencia de Dios y ministran al Señor y ministran a nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Dios bendiga a la comunidad de los lanceros. Como siempre le vamos a bendecir mientras estemos acá. Y el Señor pueda bendecir a todos los que por primera vez nos visitan en este lugar de manera extraordinaria, como solamente Dios lo puede hacer. Bendito sea el Señor. Bien, vamos a pedirle a las maestras que juntamente con sus niños vayan al lugar asignado. Que Dios las bendiga, las use y les permita aprovechar este gran momento de tener a los niños en su haber para enseñarle la buena palabra. Que dejen una impronta, un sello, dejen una huella de Dios en la vida de estos niños. Gloria al Señor. Mientras nosotros entonces nos vamos ubicando en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 19. Estamos hablando acerca de esa parte espiritual que nosotros somos. Y para hoy quiero remitirme a esa escritura para tenerla como base de lo que quiero hablar con ustedes. El Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 19. Vamos a leer hasta el verso 25. Gloria al Señor. Recuerda que estamos hablando acerca del ser interior que somos, hablando de la parte más profunda del ser humano, que es el espíritu. Y hemos hablado algunas cosas acerca de lo que se encuentra en el espíritu, de la conciencia, y ahora vamos a hablar de esa capacidad de adorar que tenemos y que somos al nacer de nuevo. Vamos a ver cómo el Señor introduce estas verdades. Son verdades muy profundas, muy imperceptibles para la mente de un común, y por eso hay que buscar aquí, hay que buscar allá, para extraer el sumo de la Escritura. ¿Tienen todos el Evangelio de Juan, capítulo 4? Amén. Verso 19 al 26. Amén. Porque lo vamos a leer de manera antifonal. A veces me dan una alegría y a veces me dan una tristeza. Y así vamos. Como dice, algunos van contentos, otros van llorando. Pero algún día lo vamos a hacer bien, porque sé que es la práctica la que hace al maestro y la que va a hacer que seamos uno en la lectura. Pero ahí vamos, en el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres hablaron de esto, y vosotros decís que creéis. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis a Dios. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y verdad, en las obras que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Dios continúe bendiciendo nuestras vidas a través de su palabra, y el pueblo dice amén. Y aplauda al Señor. Gloria al Señor Jesús. Pueden sentarse los que estuvieron de pies. Gloria al Señor.
Entonces, para hacer una recapitulación de lo que hemos dicho, estamos hablando del que el hombre es un ser triuno. Y ya hablando específicamente del espíritu, pusimos allí 3 elementos importantes que se encuentran en el espíritu, indudablemente. Hay otras muchas cosas, solo que esta es materia, cuando se empieza a estudiar, materia muy profunda, y sencillamente con esto pudiéramos nosotros tener un cuadro bien claro acerca de lo que hay en nuestro espíritu. Dijimos que en el espíritu está primeramente carácter, conocimiento, pero que básicamente sería conciencia. La conciencia. Póngalo siempre así, y luego las otras palabras que son sinónimos o que tienen la misma semántica o explicación. La conciencia, ¿verdad que sí? Le dije que la conciencia de Dios, el hecho de que alguien nazca de nuevo, no quiere decir que tiene una plena conciencia de Dios, sino que va en proceso, va procesada, va siendo procesada la conciencia hasta llegar a una plenitud, como todo en la vida sucede por causa del pecado. Gloria al nombre del Señor. Dije que se puede encontrar la conciencia primero, ¿en qué etapa? En una etapa inicial, porque se está iniciando una relación con Dios. Antes teníamos era razón, pero cuando nacemos de nuevo tenemos conciencia de Dios. Inicial, la otra sería intermedia, y luego la última, que sería plena, ¿verdad que sí? Amén. Le dije que lo triuno es una cosa extraordinaria. Desde que Dios me despertó en esta temática de lo triuno, no he parado de ver lo triuno, y ahora con más razón veo que todo es triple y se triplica hasta de manera infinita. Y entonces dijimos que también en el espíritu se encuentra, de esos 3 elementos, que por cierto son 3, se encuentra lo que estamos tratando ahora, que es la adoración. La adoración no se encuentra en el alma, la adoración no se encuentra en el cuerpo, la adoración se encuentra en el espíritu. Por eso es que la única forma de que alguien adore a Dios tiene que nacer de nuevo. Lo que pueden hacer las criaturas y el ser humano que no conoce a Dios es alabar. Y no es que alabar está mal, sino que no es la esencia del ser humano cuando se acerca a Dios. Cualquiera puede alabar, y algunas personas en las etapas iniciales, cuando hubo el boom de la palabra, que empezó a abundar la palabra, tuvieron muchas grandes enseñanzas, porque se pasó de los servicios litúrgicos que teníamos ya como costumbre, que eran buenos, se sacó mucho provecho. Eran servicios muy eclesiásticos, muy solemnes, quiero decir. Y luego vino la adoración y la alabanza. Y los múltiples talleres y enseñanzas que vinieron nos dijeron en ese tiempo que la alabanza es movida, es rítmica, es bullera, pero la adoración es íntima, es tranquila, es apacible. Resulta que la música no define ni la alabanza ni la adoración. Se puede adorar y se puede alabar. En la alabanza hay adoración y en la adoración hay alabanza. Los ritmos no lo definen. De hecho, puede haber una adoración hacia Dios con mucho ritmo, con mucha música. Porque sí, la alabanza es lo primero. Por eso Dios le permite a todos que le alaben. Pero para adorar a Dios hay que nacer de nuevo. La alabanza es como que alguien está buscando a Dios con los ojos cerrados. Pero la adoración es quien lo ve y sabe lo que tiene que hacer. Por eso es que cuando explicamos la palabra adoración, decimos que es postrarse a los pies del Señor y besar sus pies. Yo no puedo besar los pies de alguien si no lo veo. Yo no puedo postrarme ante alguien si no le reconozco como grande. Entonces, al reconocer a Dios como lo que Él es, no solamente por lo que Él hace, sino lo que Él es, entonces me postro y le beso. Y efectivamente, cuando se trata de besar, de hecho, biológicamente y humanamente, cuando un hombre o una mujer se van a besar, ¿qué pasa? Aquí como que nadie ha besado. Cuando hay una relación íntima y apacible, hermosa,
satisfactoria, el hombre y la mujer cierran los ojos. Me preguntaron a una mujer de esas que son candelas y dijo, ¿por qué los hombres cierran los ojos? Para que no le vean la cara de tonto. Usó otra palabra, pero no la puedo usar acá. Pero es tan tierno el asunto que cuando la gente cierra los ojos es porque va a la parte más profunda del ser humano. De hecho, no solamente nos pasa cuando se besa a alguien amado, sino nos pasa también cuando estamos deleitándonos con una buena comida. Cuando usted, sobre todo lo hacemos cuando estamos a solas, porque en verdad el hombre como que es más feliz siendo a solas, porque fue lo primero que Dios creó al hombre y lo creó solo, aunque no era feliz, pero todavía persiste esa idea en los hombres, que algunos, por ejemplo, si le gustara comerse un mango y delante de otro se lo come con diplomacia, con los ojos bien abiertos, hablando, pero cuando está solito, que no está viendo a nadie, ve ese mango y le da aquel mordisco y cierra los ojos, porque quiere experimentar que las pupilas gustativas y todo el cerebro se prenda de ese placer que causa el comer y muchas cosas. Entonces, efectivamente, la adoración es más íntima, sí, es más íntima, pero también se puede en la adoración alabar, que no es exclusivo de uno y de otro, solamente que los únicos que pueden adorar son los que han nacido de nuevo. Eso no es una enseñanza ocurrente ni un concepto del tiempo, es bíblico por lo que hemos leído. Que el Señor le dice a esa mujer que no se puede, adorar a Dios si no se hace en el Espíritu. En el Espíritu. Y nosotros sabemos que ya el Señor en el capítulo 3 de este mismo Evangelio le explicó a Nicodemos que para acercarse a Dios, para entrar al reino y para estar en la dimensión de Dios, hay que nacer. Y Nicodemo esgrimió sus argumentos porque no tenía conciencia de Dios y le dijo que tenía entonces que nacer, meterse en el vientre de su madre. No. Se nace en el Espíritu a través de lo que les expliqué, a través del agua, que es la palabra, y a través del Espíritu Santo de Dios. El mismo elemento que Dios usó para crear todas las cosas, su palabra y la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Entonces, al nacer de nuevo, tenemos conciencia de Dios y podemos adorar a Dios. Ahora bien, la adoración también pudiéramos nosotros, a manera de explicar y sacar mayor provecho, llevarla a 3 dimensiones. La primera es la adoración básica. Adoración básica. Tercero, la adoración completa. La adoración completa. Y segundo, la adoración completa. Gracias, ministro. Por eso lo puse por acá arriba. Adoración completa, segundo. Y tercero, la adoración extrema. Adoración extrema. Básica, completa y extrema. Pudiéramos nosotros entender en la Escritura esta forma. El hecho de que alguien haya nacido de nuevo no tiene que hacer un curso para ser adorador, ya lo es. Eso es lo extraordinario. Las enseñanzas lo que nos traen es el campo de cómo podemos extendernos en la adoración. Y como todo lo que Dios hace es práctica, por eso la palabra que se define para adoración es literalmente eso: alguien que se postra ante los pies del Señor y besa sus pies. Es una práctica. Entonces, en esa práctica algunos lo hacen básicamente. Algunos se conforman solo con lo básico. Y para ello tenemos ejemplos, porque para dar una gráfica clara de esto es necesario ir a la Escritura, sobre todo cuando se trata de vivencias. Lo mejor es el Antiguo Testamento. Y cuando me refiero a cuando Dios le mandó prácticamente en el corazón de Abraham a buscarle una esposa a Isaac, él comisiona a aquel hombre, aquel mayordomo de él, y vamos a ver lo que este hombre hace. Ya iba aprendido en la oración de Abraham, él mismo era un hombre que oraba, pero cuando recibe un bien, entonces él adora. Esta es una adoración básica, porque este hombre está adorando porque está recibiendo un bien, y nosotros no debiéramos ser así. Nosotros debiéramos adorar a Dios en todo. Me refiero al capítulo 24, verso 26 de Génesis. Ahí veo una escena de un adorador
básico. ¿Quién es un adorador básico? Alguien que adora porque recibe un bien. Pero si nosotros tenemos la naturaleza de Dios, debiéramos adorarlo siempre. Entonces, el que adora básicamente siempre está dependiendo de que suceda algo bueno, o de que le suceda algo placentero, o de que le suceda algo que él pidió, como el caso de este mayordomo, que iba con muchos temores para no equivocarse, caminando como con pies de plomo en piso de vidrio muy delgado, para buscar la voluntad de Dios, y cuando la haya, cuando entiende que Dios está en el asunto, entonces adora, se postra ante Dios y exclama su nombre. Pero el que ha nacido de nuevo no debe quedarse en una etapa básica. Eso lo aprendimos incluso de la naturaleza, porque ustedes saben que al nacer el niño nace llorando, y si no llora, antes le daban una famosa nargadita para que llorara, y entonces ya el niño comprende que para llamar la atención o para saciar sus necesidades, cuando el niño tiene hambre, e incluso cuando tiene sueño, no tiene sueño, lo majuquean mucho, él se siente incómodo y empieza a llorar. La madre dice que tiene sueño, porque ella sabe discernir los distintos lloros en las distintas circunstancias. Entonces, esto en el espíritu es más o menos igual, que algunos al nacer de nuevo solamente quieren adorar a Dios cuando reciben algo. Mientras las circunstancias sean adversas, él no las domine o tiene ciertas dudas, no adora. Entonces es un adorador básico. Básico. Alguien que depende para adorar. No estoy diciendo que porque adore va a ser adorador, no, ya lo es. Ya eso es indiscutible. Al nacer de nuevo es un adorador. La cuestión es, vamos a ver en qué etapa se va a quedar, porque le he dicho y remarco en este momento que todo lo que se acerca a Dios va progresando. Nosotros vamos progresando, y la medida que tenemos, porque tenemos una medida puesta delante. ¿Cuál es la medida de nuestra fe, de nuestro crecimiento, de nuestra adoración, de nuestro todo? El varón perfecto, que es el Señor Jesucristo. Dios se hizo hombre y vivió en esas etapas, dimensiones extraordinarias. Entonces esa es una adoración básica. Usted y yo no debemos quedarnos en lo básico, pero así empezamos, posiblemente así empezamos. Cuando recibíamos un bien, o una mañana nos salían las cosas maravillosas, nos dedicábamos y nos hincábamos y orábamos y levantábamos las manos y hablamos en lengua y brincábamos. Pero cuando días después no sucedía eso, que no recibíamos ningún tipo de bien, buenas noticias, las cosas marchaban propias de la tierra, un día marea alta, un día marea baja, entonces ya no adoramos, porque somos adoradores básicos. Y como Dios es bueno, nos dio su naturaleza, pero como esto depende de nosotros, porque ahí también hay ciertos rollos en algunos que, incluso al leer la escritura, cuando se refiere a espíritu de hombre, confunden y piensan que es el espíritu de Dios. Aquí yo estoy hablando del espíritu ¿de quién? ¿De Dios o del hombre? De la clasificación que estoy dando. Los que me han oído concienzuda y detalladamente saben que estoy hablando del espíritu del hombre. Eso es lo que estamos triplicando. Es allí donde se encuentra la conciencia, de la cual la triplicamos también, y ahora estamos hablando de la adoración. La adoración se encuentra en el espíritu del hombre. Como es el espíritu del hombre, ¿quién es el que tiene que accionar? El hombre. Dios le dio la naturaleza, porque es imposible adorar a Dios sin tener su naturaleza, y ese diseño solamente lo tiene Dios. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Ahí sí entra en acción el Espíritu Santo, porque Él es el que convence al hombre de justicia, juicio y pecado, por cierto, de esa triple forma de convencimiento. Él lo convence, pero una vez que nace, el Espíritu nos ayuda. Por eso es que entre los títulos que tiene el Espíritu Santo, tiene uno que es el Paracletos. Un paracleto es alguien que va a tu lado animándote que camines al mismo paso de Él. O sea que el Espíritu Santo se puso a nuestro lado y quiere que caminemos al mismo paso de Él. Y como el Espíritu siempre está en progreso, siempre está avanzando, digo, en las cosas humanas, pero en el estado de Dios es perfecto. No necesita progresar de ninguna forma. Pero es tan humilde Dios y es tan bueno del Señor, que se pone a nuestro lado a través del Espíritu Santo y nos empieza a motivar. Sí, la adoración básica,
son pasos, son como el ABC, las cosas primarias. Pero yo debo quedarme en lo básico, nunca, no es la voluntad de Dios. Dios siempre nos ha permitido y nos da cancha para que nosotros practiquemos y avancemos y crezcamos. Es posible que alguien adora a Dios básicamente, después de esta enseñanza quizás no lo va a hacer más. Es posible que ni siquiera lo adoraba básicamente, sencillamente lo que hacía era puro alabar. Pero como estamos hablando de esa materia del espíritu, que está en la parte más interna del ser humano, porque el cuerpo es lo más visible, el alma es lo que se esgrime en los sentimientos, pero el espíritu es la parte más profunda. De hecho, cuando se triplica el ser humano, se dice el hombre de afuera, el hombre de adentro y el hombre del más adentro. ¿Cuál es el hombre del más adentro? El espíritu. Entonces, básicamente, el hombre puede adorar al nacer de nuevo. Si no ha nacido, no puede hacerlo. Pero no me voy a quedar en la etapa básica. Le dispuse este ejemplo, que este hombre no adoró a Dios en ninguna otra ocasión, sino que lo adora cuando recibe la respuesta a su oración. ¿Pero por qué no lo hizo antes? Porque esa era su etapa, no lo vamos a condenar, ni tenemos licencia para eso. Pero una vez que nosotros recibimos esta enseñanza, entonces mínimo usted tiene que ser un adorador completo. Ya no puede ser más básico, porque no somos ya niños que necesitan llorar para recibir un bien y luego contentarse. No. ¿Sabe que algunas personas caen en ese tipo de práctica? Sobre todo lo veo mucho en las relaciones matrimoniales, que algunos dicen: mi esposa me ama más cada vez que tenemos una pelea. Mientras no ha sucedido nada, todo está como básico. Pero una vez que peleamos, nos reconciliamos y los perfumes se oyen, las ropas bonitas se ponen, la comida como que es más sabrosa. Ese círculo no es bueno. Pero el hombre se acostumbra a eso. Dios guarde que nosotros no seamos de esa forma. Amén. Porque es triste y lamentable tener que causar una guerra para que haya paz. No, sencillamente la paz tiene que estar y ser experimentada, ser llevada a lo máximo. Bueno, una adoración, en este caso completa, una adoración completa. Vamos a hallar ejemplos de adoración completa. Por ejemplo, cuando estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, estaban en los tiempos de Nabucodonosor, sentencia explícita sobre su cabeza de que si no adoraban a la imagen, iban a ser echados en el horno que arde con fuego y azufre. Aquí veo una adoración completa y esta gente estaba preparada porque ellos le dijeron, enfrentaron al rey y le dijeron: rey, Dios al cual nosotros adoramos, al cual vamos a adorar, tiene el poder de librarnos de tu mano. Pero si a él no le place, si él no quiere, si no lo va a hacer porque su voluntad es más grande que nuestro pensamiento, por eso nosotros no vamos a dejar de adorarlo a él y vamos a adorar tu imagen. Este es un hombre que tiene una adoración completa, ya no depende de bienes. Incluso ellos están diciendo que si no reciben el bien, van a ser adoradores. ¿Por qué? Porque eran adoradores completos. Si alguien encontró la cita en Daniel, lo ruego que me la haga llegar, porque esta Biblia es electrónica, se mueven por aquí, se mueven por allá. Pero allí está el asunto que le estoy diciendo. Estos tres hombres pudieron adorar a Dios y tenían una calidad de adoración que no la movían circunstancias. La adoración que usted y yo debemos llevar a Dios, capítulo 1, dice el ministro, verso 8 en adelante. Ahí está lo que estoy hablando para los que quieran corroborar y tener esa cita allí como base. Lo dice el varón. Entonces, esta gente adoraron a Dios sin recibir ningún tipo de beneficio. Antes bien, por ser adoradores, había sentencia de muerte sobre ellos. Había sentencia de muerte sobre ellos. ¿Por qué es que el enemigo, Satanás, se opone a que adoren a Dios? E incluso le dijo a Jesús, no que lo alabara, no que le sirviera, sino que lo adorara, cuando se le presentó en esa última tentación, porque él, a través de sus engaños, quiere llevarse el honor que solamente a Dios merece. ¿Y saben por qué Satanás no puede ser adorado? Que algunos pretenden hacerlo, pero es mentira, no lo van a hacer nunca, porque él está muerto. Y la única forma de adorar
es estar vivo, y el único digno de ser adorado es el Dios eterno que está vivo. Él no es digno. Ustedes cuando vean la palabra en Apocalipsis, el que es digno es porque tiene la naturaleza propia para recibir eso. Satanás no tiene esa naturaleza. Pero él no se queda conforme con eso. Él va a tratar que la gente, a través de su artilugio, de sus engaños, de sus mentiras, de una u otra forma se postre y haga lo que deben hacer para Dios, porque él es fiel imitador de las cosas de Dios. Sí, la gente se postra ante el enemigo, le alaba y le sirve, pero nunca lo adorará, y él lo sabe de sobra. Sin embargo, él no vende esto así. Él dice que él es adorado, que él es dueño de las pleitesías, y muchos hombres pretenden hacerlo, pero el único digno de ser adorado es Dios, porque es el único que tiene esa calidad, y es el único que nos da su vida para que nosotros hagamos esto. Esto es tan de Dios que la única forma de adorar es nacer en la naturaleza de Dios. Daniel 3:17. Daniel 3:17. Parecía extraño que era, pero gloria al Señor, gracias, ahora nos ubicamos por lo menos en el libro. Entonces, es importante que sepamos esto, que el enemigo no puede ser adorado, pero él roba esos lugares en el corazón del hombre, y el hombre le sirve. Incluso hay hombres que no solamente lo profesan, se postran, sino que están dispuestos a entregar su vida por el enemigo. Están dispuestos a entregar su vida por el enemigo. Entonces, la adoración completa es aquel hombre que adora a Dios sin importar las circunstancias, como el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres jóvenes adoraron a Dios sin importar las circunstancias. Entonces, si me estás entendiendo, tienes que saber que el día y la hora, que no te vayan las cosas como yo pretendo, como usted pretende, usted tiene que seguir adorando a Dios. Usted fue y dijeron, wow, hoy íbamos a ir al campo a hacer un picnic, a hacer una actividad al aire libre, y los días anteriores fueron hermosísimos según para alguien. Las nubes blanquitas, no eran negras, el sol a medio tez allí, no era tan fuerte, la brisa refrescante, pero cuando tocó ese día, salieron los nubarrones más negros que no se habían visto, truenos y relámpagos, y empieza a llover. ¿El adorador deja de adorar a Dios por eso? Como es adorador, él se deleita en los tremendos rayos que caen. Y de ser una persona que quería ver una tarde apacible, una mañana apacible, ahora va a ver a Dios en ese apogeo. Porque ¿quién es dueño de ese tipo de ambiente? ¿O quién lo controla? Dios. Pero si no es un adorador completo, va a querer siempre lo básico. No, bendito sea Dios. Pero ¿y por qué el día sí? Y ayer ¿por qué esto? Y empieza la famosa que enseñó el pastor Bernardo, la queja avanza. Ni siquiera es alabanza, es queja avanza. Y un adorador se puede quejar, sí. Y un adorador puede alabar nada más, sí. Triste y lamentable, teniendo la naturaleza de un águila, vivir entre gallinas. Porque ya la tiene, no es que la va a pedir. Yo les he dicho, no pida que ahora si alguien no ha recibido al Señor y no ha nacido de nuevo, tiene que pedir a Cristo. Pero una vez que usted nació de nuevo, no pida, Señor, hazme espiritual. Ya usted lo que tiene es que experimentar lo espiritual. Si fuera que se le cambió la circunstancia en esto, usted va a ver las nubes negras, las más negras que puedan estar ese día, esa noche, esa tarde, esa madrugada. Usted se va a deleitar. Y como es un adorador, le va a encontrar deleite a eso, que es lo extraordinario. Lo extraordinario es que le va a encontrar deleite a eso, porque usted es un adorador. Entonces se va a deleitar en la lluvia. Posiblemente va a aprender algo de la lluvia, lo cual nunca había puesto atención, porque no había pasado por ese momento y no estaba viendo esto a través de la óptica de un adorador, porque dice por ahí un dicho, que todo es de acuerdo al cristal, aunque la gente lo vea. Y el cristal que yo quiero que ustedes y yo usemos para esto de Dios es la adoración. Pasamos por lo básico, pero ahora quiero que estemos en lo completo. El completo es adora a Dios a pesar de los pesares. Ahora, no solamente que le trajeron una mala noticia, que pudiera ser el caso de alguien. Le trajeron una mala noticia de un familiar muy querido, ese familiar muy cercano, un hijo, un padre. Algunos adoran a Dios en medio de eso, pero otros son más osados. Otros adoran a Dios en medio de que a ellos les está pasando eso, no que le pasó a otro, que es doloroso, sino que ahora le va a pasar a ellos. El adorador no es circunstancial.
El adorador es completo y tiene otra parte extraordinaria la adoración, que es un adorador extremo. Un adorador extremo. Quizás muy pocos están allí, quizás algunos no lo han alcanzado, pero las circunstancias se van a dar en algún momento de tu vida para ver dónde es que el grillo tiene la manteca, porque Dios nos va probando para irnos llevando a una posición de mayor confianza en Él. Dios nos prueba, ya ustedes me han oído decir esto, no porque Él no sabe cómo nosotros vamos a reaccionar, Dios lo conoce todo desde el principio. Lo que no sabemos somos nosotros. Es posible que alguien diga acá, no, yo he sido un adorador completo, pero cuando el Espíritu Santo le empiece a chequear y le ponga la primera prueba, se va a dar cuenta que incluso es tan incompleto que ni siquiera es básico, porque dice palabras extrañas que son duras delante de Dios, y aunque eso no son las groserías propias de la gente que no conoce a Dios, son palabras que ofenden al cielo, porque estás tomando el nombre de Dios para decir cosas que no deben. Y el que adora sabe que el nombre de Dios no puede estar implícito en ninguna de esas cosas. Por eso tenían tanto cuidado los escribanos hebreos que quitaron el nombre de Dios y sencillamente las 4 consonantes hicieron títulos para Dios, que es Adonai o Elohim. Pero nosotros no vamos a caer en ese extremo de escurrir el nombre de Dios de nuestra mente y de lo que está escrito, pero sí lo vamos a usar de manera respetuosa y de manera correspondiente con lo que eso conlleva el nombre de Dios. Entonces, ¿qué es el caso de una adoración extrema? Vamos a ver, hay otro pasaje en la Escritura que puede traernos luz acerca de eso. Me refiero al capítulo 16 de Hechos. Vamos ahora al Nuevo Testamento. En el verso 24, por ahí debe estar el asunto. Y veamos cómo estos hombres, nacidos de nuevo, pudieron hacer este acto extraordinario. El verso 25 del capítulo 16 de Hechos. Aquí y en otros muchos casos vemos una adoración que ya no es completa, sino que es extrema. Extrema. No le importa nada ni nadie, porque Él está en el Espíritu, y en el Espíritu es como un imán. Cuando la gente se prende en el Espíritu, busca la parte más fuerte, se imanta con Dios, queda allí atrapado por esa fuerza que Dios ejerce sobre el hierro, si Dios fuera un imán, una fuerza magnética. Ok, está el verso 25. Ya ustedes saben, creo que conocen el trasfondo de esta historia, pero dice que, y si alguien no la conoce y no tiene Biblia, vamos a explicarle un poco lo que pasó para que vean, porque yo creo que aquí hay un caso de una adoración extrema. Este hombre, Pablo y Silas, que algunas personas en un tiempo oí una enseñanza que dijeron, Pablo estaba con su esposa Silas. Y dice, este hombre fue un poquito más extremo, porque en aquel tiempo era así, me estoy hablando de hace unos 30 años atrás. Decía, yo creo que a Silas, cuando esa cárcel tembló, se le movieron los sostenes. Digo así, por eso nunca se me olvidó, pero uno se gozaba y brincaba en una pata, por decir, porque uno no sabía nada. Eso era extraordinario para uno. Pero así sucedieron los eventos. Estos hombres, por ser enviados por Dios a predicar el Evangelio, porque Pablo, antes de ir a Filipo, que es la ciudad en cuestión, antes de ir a Filipo, clamó a Dios, y Dios le dijo, no vayas a tal sitio, no vayas al otro, vas a ir a este que te voy a señalar, que era Filipo. Llegó allá y empezó a hacer lo básico. Empezó a buscar a la gente que tenía temor de Dios de alguna forma para enseñarle la palabra. Dice que mientras iba a ese lugar, que era la orilla de un río, por eso es que nosotros no somos exclusivistas a la hora de predicar, como algunas personas me han dicho, ¿ustedes por qué predican en las calles? ¿Por qué se ponen en una esquina se bullan? Porque todos los métodos para predicar el Evangelio son viables. Y Pablo enseñaba a la orilla de un río, a la intemperie, sin necesidad de estar en sinagoga, que era lo que había, y mucho menos en el templo, porque estaba súper, ultra lejos. Él estaba enseñando a la orilla de un río, y lo hacía por tiempo en la semana, y dice que pasaba por una calle céntrica de aquella ciudad, y había una mujer que estaba poseída por el diablo, y le esgrimía palabras diciéndoles verdades, que estos hombres son hijos del Dios Altísimo,
quienes os anuncian el camino de salvación. Pablo parece que las 2 veces no había oído, pero esta tercera la oyó muy bien y entendió que esta mujer no nos sigue. Si tiene esta enseñanza que nosotros estamos trayendo, cuando pudo poner discernimiento en su espíritu, comprendió que había un espíritu inmundo que tenía aquella joven secuestrada. Pablo le manda a salir fuera al espíritu y efectivamente la mujer quedó libre y bendecida. Pero se metió en un lío Pablo por esto, porque los terratenientes o los dueños de esta joven que era una esclava se pusieron bien molestos porque ahora esta fuente de dinero para ellos se acabó, porque vinieron la gente con sus dineros en mano a que la mujer le adivinara, y cuando le dijeron, mira, dinos cuál es nuestro futuro, ella miraba para el techo, miraba para la tierra, miraba para todos lados y no le decían nada, no tenía nada que decirle. No pudo inventar nada porque ahora el espíritu de mentira ya no estaba en ella. Esto causó tal enojo y tal furia en los ricos de ese lugar, que tenían cierto poder político también, porque lo económico siempre mueve lo político en estos mundos paganos, y ellos movieron las autoridades de ese lugar para que encarcelaran a Pablo, pero no solamente que lo encarcelaran, sino que le dieran primero una paliza. Golpearon a Pablo y a Silas por predicar el evangelio y por liberar a una cautiva por Satanás. Esos son los precios a pagar en la tierra. Alguien puede decir, pero si están haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué no le va tan bien? Porque hacer la voluntad de Dios en esta tierra es ir contracorriente. Así que si usted tiene 1, 2, 3, 10 años en el evangelio y no ha recibido nunca ningún tipo de prueba, es posible que usted sea un adorador circunstancial básico, de esos básicos creados en China. Pero si usted va a ser un adorador completo, va a tener problemas. Y si es un adorador extremo, hasta la muerte puede venir sobre su vida. Pero no hay muerte que detenga a un adorador. La muerte lo que hace es trasladarnos al lugar más exclusivo y extraordinario que existe para adorar, que es el cielo. Es el cielo. Se puede adorar en la tierra, se adora en el paraíso, pero el lugar más extraordinario para adorar es el cielo. Y cuando pongo estos 3 lugares, para que sepan que allí, por lo menos en estos últimos 2, en la tierra y en el paraíso, hay hombres. Algunos dicen, ¿dónde está Enoch y Elías? En alguna parte del paraíso deben estar, porque en el tercer cielo tengo mis dudas. Pero cuando estemos en el tercer cielo, porque allá está nuestra casa, eso sí, allá está nuestra casa, la adoración más excelente que vamos a hacer va a ser allá, en el tercer cielo. Pero volvamos a la tierra, porque cuando hablamos del cielo la gente se encumbra y después no quiere bajar. La tierra, donde están los palos, donde están las espinas, donde está la oposición, de lo que la gente no quiere, y por eso se hace amigo del enemigo, o se hace uno más del montón, aunque viene a la iglesia. No podemos ser uno más del montón, porque ahora somos nacidos de nuevo y tenemos la naturaleza de Dios para adorar. Pero sin embargo, vuelvo y repito, si alguien no tiene ningún tipo de confrontación con nada ni con nadie, esa persona tiene un problema. Esa persona es muy amiga del mundo, o sencillamente no ha nacido de nuevo. Porque al nacer de nuevo vamos a tener batallas de todo tipo. Cuando el enemigo escucha que alguien está adorando a Dios, se pone furioso, y aunque eso lo atormenta, él se acerca con los oídos tapados, pero él quiere ver qué es lo que está pasando, porque este hombre y esta mujer adora y tiene a Dios en esa estima. Si está en mi sistema mundano, donde yo he establecido toda una cantidad de problemas. Bueno, a Pablo y a Silas le dieron una gran paliza. Primero lo apresaron en público. Pablo tenía ciudadanía romana y podía moverse por todo ese lugar libremente. Era un hebreo respetuoso, pero ahora por causa del evangelio lo toman como un malhechor, como un alborotador, que así se le dijo. Estos vienen a alborotar nuestras ciudades que están en paz. Estaban en paz y no estaban en paz, y había espada por todos lados, pero los muertos los metían debajo de la alfombra, porque donde está Satanás siempre hay muerte. Pero la apariencia de piedad y de tranquilidad y de bonanzas económicas, eso es el mismo diablo que crea ese sistema para que la gente no reaccione. Si usted va y lo lleva ciegamente a Las Vegas y ve la alegría que la gente tiene y los carros que se mueven, los grandes edificios, usted dice, aquí la gente es feliz en Las Vegas.
pero es pura fachada del diablo. Y una fachada que le ha funcionado por años y mucha gente quiere vivir ese tipo de vida loca y lejos de Dios. Bueno, llegan los hombres que adoran a Dios, hacen lo que tiene que hacer un hombre que adora a Dios, cuando ve un cautivo, libertarlo. Por esto se meten en lío, lo toman preso, le dan una gran paliza y sin ningún tipo de juicio lo meten en el calabozo del más adentro. Sí, las cárceles siempre tienen lo que llaman en algunos casos el pozo, el cuartico oscuro o el lugar de desesperación. Siempre todo tipo de cárcel tiene una celda especial para aquellos que se portan peor que un delincuente común. Gracias a Dios nosotros no hemos ido ni vamos a ir jamás a ningún tipo de cárcel de este tipo. Amén. Al menos que Dios nos permita este privilegio de ir por ser predicadores, pero que un cristiano vaya por algún tipo de delito, no lo creo. No era un adorador, era alguien que venía a la iglesia. Bueno, entonces este hombre le hacen pasar esta vergüenza, no le hacen un juicio justo, le caen a palo, lo golpean. El tipo de paliza que daba este tipo de gente, los palos se concentraban. El verdugo que daba estos palos no era para matar, no podía matar, porque ellos están dándole la paliza a esta gente, pero dicen no lo podemos matar porque no sabemos quiénes son. Por lo mínimo no son de aquí. Le podemos hacer muchas cosas, pero hay leyes que hay que respetar. Vamos a meterle la disciplina de darle con vara. El verdugo, que era experto para dar con vara, daba los golpes bien acentuados sobre los lugares donde están las coyunturas. Las coyunturas. Usted, si se descoyunta a la mano, eso es un dolor tremendo. Un dolor tremendo. Pero a Pablo de seguro le había dado una paliza que estaba muy de moda, que eran 40 golpes menos 1, 39 pues. Para decir, no vamos a redondear el número, vale 39 golpes. Le debieron haber dado en las partes de sus piernas, en la parte de sus brazos y en la parte de las costillas. Un verdugo que los está golpeando para dejarlos medio muertos. No lo puede matar, pero sí lo va a dejar medio muerto. En medio de este dolor que causó la paliza, porque allí algunas personas tienen un concepto extraño, algunos ya son cada día son menos, pero siguen habiendo algunos que piensan que por Pablo estar guiado por el Espíritu Santo y estar lleno del poder de Dios no sentía los golpes, que las heridas que sufría no las sufría ni le dolían. No, Pablo era de carne y hueso, igual que Jesús, igual que nosotros. Él le debe haber dolido esa paliza que le dieron, no solamente a él, sino a Silas también. Pero de seguro el verdugo veía que Pablo era el más elocuente y que seguro era el acusador número 1, porque él fue el que ordenó que el espíritu saliera de la joven. Seguro el verdugo, no vamos a sacarnos pasión, le dio a Silas también su paliza, porque se la dio. Pero cuando veía a Pablo le daba con más fortaleza y con más tesón para que, si se va Silas, por lo menos quedó el principal, que es Pablo. Para colmo de males del dolor que este hombre sufría por ser un adorador extremo y por ser un servidor al Señor en esta calidad, le ordenaron al carcelero de Filipo, los magistrados, que lo metieran en la cárcel de más adentro. Cuando estudiamos por qué esa cárcel de Filipo tenía este rincón, entendemos que era el lugar donde ponían a la gente que sencillamente era lo último de lo último, las últimas noches que iba a pasar de vida sobre la tierra, lo metían en ese calabozo especial. Era un calabozo incómodo donde los metían en cepo, en situaciones bien incómodas, para que se tuvieran los pies y para que prácticamente le diera una parálisis, un calambre, una cosa terrible y se muriera. Pero que ellos dijeran, nosotros no lo matamos, porque nosotros le dimos, fue una paliza de 39 golpes, por decir. Y esa paliza no mata a nadie. Entonces lo mató el cepo ya. Eso es cuestión de la debilidad que esos hombres tenían, no comían bien, X, Y o Z. Pero para colmo de males, el cepo de este tipo de cárcel del más adentro estaba en la parte baja de la cárcel principal. Y la mayoría de las aguas de este tipo de construcciones corrían por la parte baja, como es típico hasta hoy. Desde que los romanos inventaron las cañerías, las aguas corren por la parte baja. Y eran acueductos para aguas servidas, aguas putrefactas, donde los presos hacían sus necesidades y todo bajaba por allí. O sea que a Pablo lo metieron mínimo en 20 o 30 centímetros de aguas putrefactas, llena de gusanos, llena de estiércol allí,
puesto, y ustedes y yo sabemos que cuando se tiene una herida, porque esta paliza, por muy diplomática que sea, alguna herida debió haberle dejado. Cuando se pone una herida, se expone una herida a estos tipos de elementos putrefactos, ¿qué sucede? Se infecta. Si no lo mata la paliza, si no lo mata el frío, si no lo mata la posición, lo matan los gérmenes. Todo esto está sumando para que Pablo se duela y sufra. Así que aquellos que han dicho, Señor, estoy sufriendo como Pablo, miren, no invoque eso. Pero otros son más extremos, dice, Señor, no sé, estoy sufriendo como Job. No, amiga, no se meta en ese camisón, que ese es muy grande. Ese es el camisón de Petra. Mejor siga viviendo sus circunstancias y adore a Dios, porque nosotros estamos en rey. A nosotros estamos en rey. En Latinoamérica ser cristiano es más bien un privilegio. Es posible que el Señor diga, mira, se abrieron las puertas para ir a predicar a Afganistán y nos manda y se nos revela: el que quiera testimonio con Dios, quiere trabajarme a mí, ve a Afganistán, a Kabul, a predicar allá. Quiero que te ganes al talibán tal. Ese talibán tal tiene 3 armamentos de alto calibre. Le vuela la cabeza a sus amigos. Imagínate a alguien que le va a decir que le habla de Cristo. Yo creo en Alá. Entonces, este hombre, Pablo, sufrió todas estas cosas. Y él pudo haber cerrado sus labios y haber dicho, no sigo más a Dios, porque el libre albedrío siempre está. ¿Se acuerdan que le dije que el libre albedrío está en el alma del hombre? Y el hombre lo ejerce. Siempre lo puede ejercer, aunque estamos rendidos a Cristo y Él es nuestro Señor. Hay algo extraordinario, que Dios nunca nos quita nuestra voluntad y capacidad de decisión. Por eso es que por años personas le pueden servir a Dios, y si un día se meten a loco y se quieren apartar, eso pasa. Ha pasado y pasará. Pero Pablo, a pesar de esta golpiza en tierra extraña, de manera injusta, porque Pablo conocía la ley, y saben una cosa extraordinaria, que cuando uno le violan sus derechos, que uno no lo sabe, uno se arranca la cabeza y hasta sonríe. Cuando un policía o alguna persona de autoridad te quiere violar un derecho, y tú hasta por miedo, porque te montan el psicoterror y tú sales, sí, toma. Pero no, que tienes los vidrios de la parte de atrás rotos, de la parte de ¿cómo se llama? De lo que alumbra atrás el stop. Y eso está penado. Te explican miles de leyes que no existen, pero como ya vieron que tú empezaste a temblar, porque él tampoco sabe que ni siquiera tú tienes licencia. Él te está yendo por ahí, pero tú estás temblando por eso, porque tienes la cabeza llena de tantas cosas. Por eso es que huye el impío sin que nadie lo persiga. Por eso el cristiano tiene que andar vertical con Dios. Cristiano metiéndose por caminos verdes porque hay algo. Oye, eso es triste y lamentable. Pero Pablo estaba legal. Y Pablo sabía que podía predicar en esos lugares, que no había hecho ningún mal a nadie. Él conocía las leyes. Eso se agrava sobre una conciencia de un hombre de leyes. Me están quitando mi derecho, puedo defenderme, me puedo molestar. Mínimo, dice, tengo licencia para molestarme. Y cuando la gente se molesta, adora, alaba, dice lo propio de ese estado del alma, porque eso se encuentra en el alma. Ahí el espíritu le dice, le da paso al alma y el alma toma la posición. Estoy molesto, están violando mi derecho. Dios, también, ¿por qué me enviaste para acá? Si tú sabías que quiero que viera palo y aguas negras. Pero Pablo, como era un hombre espiritual y era un adorador de extremos, miren lo que hace. Ahora que vamos a leer. Verso 25. Porque la paliza se la debieron haber dado. Yo creo que eso debió haber sido, que se me olvidó ese detalle, debió haber sido como a las 9 de la mañana, cuando comienzan las actividades de este tipo, en ese tipo de ciudades, predicas. A las 9 de la mañana echó fuera el espíritu, a las 10 lo había encarcelado, a las 12 lo están enjuiciando, a las 3 le dan la paliza, a las 6 lo están metiendo a la cárcel, quizás de una distancia donde estaban, y a las 12 de la noche, ¿cómo estaban esas heridas? Los que somos deportistas sabemos que cada vez que nos damos un golpe, el dolor no es en el momento, porque todavía estamos calenticos. Es en la noche, cuando la frialdad llega, la noche llega, comienza la mano a doler, el pie a doler, las cosas a doler. Por eso es que algunos ya tienen siempre el diclofenac a la mano. Cuando yo me caí de la platabanda por una mala, por no hacerle caso a mi esposa,
se me quebró el brazo. Y yo dije, no hombre, yo paso la noche en mi casa. Y mi hermano me dijo, me puso las manos en el hombro y dijo, ve al hospital a que te pongan algo porque no vas a aguantar el dolor en la noche. Todavía eran las 6:00, estaba lloviendo mucho. Y dije, tengo que ir, tienes razón. Entonces, a Pablo dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué hacían estos hombres en medio de la paliza, de la cárcel injusta, de estar en un seco de manera incómoda, de estar sufriendo los olores de las aguas putrefactas, posiblemente ellos sumergidos hasta 10, 20 centímetros de agua putrefacta? ¿Qué hacían ellos? Dice que orando y cantaban himnos. O sea que tenían un culto prendido allí de oración y de alabanza. Y como aquí decimos alabanza porque se presta para decir, pero aquellos no estaban alabando porque en ese estado nadie puede alabar. El que se dirige a Dios en este tipo de estado físico es imposible alabar, él está adorando. Adorando, porque alabar puede hacerlo hasta un impío. Pero adorar, para que el cielo oyera esos signos que estaban cantando, hiciera lo que Dios hizo, no podía hacer otra cosa sino adorar. Pero dice que era medianoche, típico de las películas de terror, ¿se acuerdan? Cuando la noche es más oscura, o en la parte más oscura de la noche, donde los demonios salen, los fantasmas salen. Hay gente que nunca ha visto Carretón porque lo busca a las 12 del mediodía. Para verlo tiene que ir a las 12 de la noche, y por allá por una parte que llaman Cariaprima, donde hay una casa oscura y bien montada en una montaña, posiblemente ahí él guarda los burros. Si alguien quiere ir allá, creo que es el último vestigio que le queda por aquella zona de Guayguasa, donde dicen que de los pueblos, Patanemo, Guayguasa, Salteón, Pueblo. Eso era el mismo diablo, nosotros sabemos de distintos disfraces. Pero sí, era a medianoche. A medianoche. Nadie estaba con Pablo. Pablo y Silas, llenos de heridas, de golpe, pero ellos, si se ponían a fijarse en el cuerpo, posiblemente alababan. Si se fijaban en su parte interior, que estaba deshonrada porque lo pusieron a escarnio público y le violaron sus derechos, automáticamente no hay ánimo. Para orar y para cantar a Dios se tiene que hacer en el espíritu, en este estado. Y ellos lo hicieron, pero era a medianoche. Por cierto, para ponerle un poquito más de drama, que debió haber sido así, los espíritus del enemigo de seguro estaban allí también acusando. De alguna forma, algún preso al principio, cuando Pablo empezó a cantar, le decía, pero este está loco, cállate, bocón, no sabe ni cantar. Y no solamente los presos que se dejan influenciar por el diablo, sino el mismo diablo en persona, porque a este tipo de personajes Satanás no le iba con mucho ruedo, iba directamente, y algún espíritu seguro le hablaba y le decía, ay, ¿qué está? No hay que venirte a predicar, a salvar las almas, mira cómo te trata Dios, tremenda paliza te dieron. Pero el que sabe lo que sabe, hace lo que sabe. Y en este caso, este hombre dice que, pero a medianoche, pero está indicando que todo lo demás pasó a un segundo lugar. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Todo el mundo sabía que ya estaba pasando algo extraordinario y que la gran mayoría, posiblemente, ya ahí es mi especulación, antes de que Pablo y Silas entraran en esa cárcel, no sé si el carcelero de Filipo, algún familiar le decía, es la cárcel más aburrida y triste que hay. Ahí la gente, lo que se escucha a veces, temprano en la noche, es queja. Todo el mundo quejándose de que no comió, de que no vino fulano a visitarle, de que la herida lo infectó, de que le está doliendo, queja por todos lados. Pero esa noche fue única, extraordinaria en la vida de aquella cárcel y de los que estaban allí. Porque no solamente el que adora y alaba al Señor en este extremo afecta su vida, sino que afecta el entorno. Por eso, saben, las personas que no se han convertido, que están cerca de ti, siempre nos están calibrando. Y siempre están viendo. E incluso algunos dicen, voy para la casa de Manduco, pues. Y mientras va llegando a la casa de Manduco, dice, oye, son las 7 de la mañana, Manduco se debe estar levantando ahorita. Él se toma café como a las 8. Y aunque él va a la iglesia, no, Manduco sin café es peligroso. Yo voy a esperar mejor que se tome su cafecito y lo visite. Porque dicen, esa cristiana es ambivalente.
anda con la cara como chupando limón y siempre se está quejando. Un cristiano, ese tipo de fachada no le funciona. Y no es la fachada de su realidad. No es que va a andar con una sonrisa colgate, dándole a todo el mundo placeres que no tiene, no. Pero ni tan calvo ni con dos pelucas. Sobre todo el extremo de la amargura no puede estar en ningún cristiano. Si esa persona está amargada, no puede adorar a Dios, porque no puede brotar de una misma fuente agua dulce. Si es amarga, es amarga. Si es dulce, es dulce. Toca a su hermano ahí, pero a la vez de que no lo toca. Si viene de la playa va a estar salado, pero es extraordinario el que los eventos puedan amargar a las personas, y lamentablemente hay muchos cristianos que dan un mal ejemplo porque en verdad no tienen calidad de adoración. Son adoradores básicos, completos jamás, básicos. Entonces demuestran más su alma que su espíritu. Siempre andan amargados, siempre andan acongojados, siempre andan entristecidos. Usted sabe que hay una comiquita que la preferida, no se lo recomiendo a nadie, en el sentido de que no la quieren ver, o sea, yo la veo, me gusta mucho ese tipo de trama. De hecho la crea un escritor cristiano, es Winnie Pooh. Los personajes de cada uno de ellos, algunos se parecen al burrito, que siempre se está quejando. Cada uno de ellos, por eso cada personaje tiene una característica de lo que es el ser humano. Pero entonces yo también veía la otra película comiquita antes, cuando era muy niño, de Calimero. Hermanos Pedro, si se acuerdan ustedes, pero los nuevos no hay que explicar. El Calimero era un pollito negro que estaba en una pandilla de pollitos blancos y tenía todavía su cascarita de huevo puesta ahí como un sombrero. Calimero siempre se estaba quejando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Solo a mí, solo a mí. Todos los dolores y las cosas eran para él. Parece que ese tipo de cristiano todavía existe. Cristiano que solamente es queja. Ahora bien, en la iglesia no, en la iglesia no. En la iglesia, cuando Pablo agarra el micrófono y empieza el merengue, todo el mundo baila y sonríe. Amiga, amigo, es allá en su casa. Cuando se cierran las puertas. Los hijos de allí, de algunos hermanos, creen en los platillos voladores. ¿Por qué? Porque los platos vuelan cuando se lo lanza en la cabeza al otro. Que Dios nos guarde de ser cristianos de ese tipo, porque ese tipo de creyente es un adorador porque nació de nuevo, pero está a punto de morirse. Nosotros pasamos por circunstancias difíciles, sí se pasan, pero usted no debe ni puede vivir amargado, porque eso le demuestra a las personas que están cerca que usted no sé a quién está adorando. Por eso es que la religión fue aborrecida por muchos años, sobre todo por una generación que nosotros estamos sucediendo, y la que ahora está en boga. La gente repudia la religión, porque la mayoría de esos que iban a la iglesia eran personas que iban con el rostro bien fruncido, iban caminando lentamente y la voz ronca, y no podían ver a la gente, no podían saludar. De hecho, decían, esos evangélicos son irrespetuosos, son indecentes. No, esa no es la palabra, ¿cómo es? Maleducados, no saludan. Y el impío era más educado que el creyente, porque ellos pensaban que esa era la fachada de piedad. No. Jesús, algunos han vendido la imagen de Jesús como un Jesús serio, así puesto en una cosa. Y aunque Jesús era serio, pero siempre fue jocoso, siempre fue fluido, tenía carisma para las personas. Por eso es que los publicanos y los pecadores querían andar con Jesús, porque con los sacerdotes no, esos son muy serios, ahí no se canta nada, ahí no se hace nada. Jesús siempre estaba entre fiesta, y cuando se ponía serio, se ponía serio. O sea, cuando hacía algún acto que demandaba, según las circunstancias, lo hacía. De hecho, ustedes saben que conciliar a un Jesús mansito y dulcito, con las mangas arremangadas y con un látigo en la mano, cayéndole a cuero a una gente, es un poco difícil de conciliar. Algunos dicen que fue allí cuando el Señor aprovechó que venía así con los rostros bien fruncidos, botando gotas de sudor, con el látigo todavía en la mano, y dice: Pedro, aprende de mí que soy manso y humilde. Mande, Señor. Pero una fachada o una vida de una persona amargada. ¿Quiere saber si es una persona amargada? Usted se queja durante el día
Ahí vamos a la ecuación simple, la dinámica simple, que es muy, muy provechosa. ¿Se queja a veces? ¿Se queja siempre o se queja nunca? En el día, usted examina su día. ¿Cuál es el día más problemático para alguien? Porque pudiera ser, pues así como hay días señalados de bendición, puede ser que el día más fuerte para mí, varón, es el lunes. Porque todavía tengo los recuerdos de las jaquecas de antes, digo, los que tomaban y se vivían esa vida. Otro dice, no, es el martes, porque después que voy al lunes a trabajar el martes todavía estoy un poco fuerte. No sé cuál será el día más difícil suyo, pero ese día usted va a meter este triple filtro. Usted se va a examinar y va a ver si se queja a veces, si se queja siempre o nunca se queja. Si se queja a veces, bueno, va por buen camino, porque quiere decir que venía del camino de que se quejaba siempre. Pero si ya no se queja, wow, usted está a punto de ser un santo completo acá en la tierra. Pero la gran mayoría estamos en la segunda, nos quejamos a veces. Hay algunas quejas que tienen sus razones, pero me refiero a las que no tienen razón de ser. ¿Por qué te vas a quejar de que alguien no te visitó? Que no me visita. ¿Por qué no me visita? ¿Por qué no me visita? Anda y visita tú. Y si no puedes visitar porque estás impedido, entonces haz carta y envíala a alguien, o ocúpate en algo, pero que eso no sea tu tema para quejarte, porque no te visita alguien, no te visita aquel, no te visita la otra, pero ¿quién ha prometido que va a estar contigo todos los días hasta el fin de tus días? Jesucristo. ¿Qué es mejor visita? ¿La visita de Bill Gates o la visita del Señor Jesucristo? Yo quiero la de Jesucristo, pero la de Bill Gates también dice. Jesucristo, primero y principal, te va a dar lo que necesitas. Te va a llenar, te va a fortalecer y te va a preparar para el largo viaje que estamos haciendo, para el destino de este largo viaje. Pero si yo no concilio al Señor porque no soy un adorador completo, soy un adorador circunstancial, entonces salta la queja a la mente. Este hombre o estos hombres no se amargaron. A medianoche, posiblemente los demonios susurrándole, Pablo oraba. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Y como para entrar en un cántico espiritual, que era lo que ellos estaban entonando, tiene que haber una oración coherente, de seguro. Cuando esté allá se lo voy a preguntar, porque es algo extraordinario a Pablo, cuando esté con él. Pablo, ¿qué oraste tú esa noche? Yo voy a especular y quizá él en algún momento, posiblemente tiene alguna pantalla donde ven los hombres que están en la tierra. Yo creo que Pablo estaba agradeciendo a Dios. Le estaba agradeciendo por el privilegio de haber sufrido por Cristo. Porque Él hizo que muchos sufrieran por Cristo. Él fue en un momento el látigo que golpeó a otros. Y ahora Él se convierte, y el mismo que lo convierte le dice, te voy a enseñar cuánto tienes que sufrir por causa de mi nombre. Entonces Pablo de seguro se está sintiendo feliz, y la felicidad le llegó a hablar con Dios y decirle, gracias Señor, porque nunca me habían dado una paliza tan grande como esta. Nunca había estado en un lugar tan oscuro como este, porque ahí también no le dije, pero la oscuridad que debió haber reinado en ese calabozo del más adentro, ninguna luz de antorcha le iba a alumbrar. En medio de esa oscuridad, Pablo estaba agradeciendo a Dios. Y una vez que el corazón empieza a agradecer a Dios, entra en melodías de adoración. Porque dice aquí que cantaban himnos a Dios. Cantaron varios himnos a Dios. Y los presos los oían. Pero, ¿se acuerdan lo que leímos como texto base? Que el Padre anda buscando verdaderos que le adoren en espíritu. Bueno, aquí está el Padre encontrándolo, porque aquí nos dice, es el libro histórico del Nuevo Testamento. Los presos los oían. Llegó un momento que todos los presos dejaron sus quejas, dejaron sus rumores y empezaron a prestar oído, porque esa melodía se estaba uniendo a una melodía que se entona allá en el cielo. Cuando nosotros adoramos a Dios en el Espíritu, ¿sabe a qué nos unimos? A las cortes celestiales de adoración. Por eso lo que usted hace aquí afecta al cielo. Cuando nos acerquemos a Dios, acerquémonos como sacrificio vivo y santo.
Si venimos al servicio, vamos a entregarnos a Dios, no con una adoración básica, sino con una adoración completa y posiblemente con una adoración extrema que nunca la hemos vivido acá. Amén. Una adoración extrema es que el Espíritu Santo nos puede prender en adoración y podemos adorar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la mañana del otro día. Pero algunos cuando le toque las 12 del mediodía salen corriendo a hacer comida o a comer. Ese es un adorador básico. Les digo porque tienen que prepararse. Yo creo que aquí van a suceder cosas de ese y de otros tipos extraordinarios. Y el que no esté prendido en el Espíritu no va a entender nada. Dice el escritor, que es Lucas, que los presos los oían. Los presos los oían. Pero ¿quién era el que estaba recibiendo estos cánticos en primera mano? Porque él anda buscando a verdaderos adoradores. Pero posiblemente al principio, cuando escribieron las primeras oraciones, Dios en su trono, bendiciéndolo sí, pero en el silencio propio de la prueba. Y luego los cánticos. Pero cuando empiezan a cantar, 1, 2, 3, y empiezan en el alma y llegan en el espíritu, y cuando están en el espíritu ya no hay vuelta atrás, y ahí todo hace silencio, las voces de los demonios se callan, las voces de los presos resentidos se callan, el mismo carcelero de Filipo entra en un sueño bien profundo y toda una armonía angelical empieza a rodearle. Aquí se reserva estos hechos porque en el Nuevo Testamento va a ser así. Pero estoy seguro que algunos ángeles que estaban cerca de Pablo, viendo la adoración de estos hombres, clamaron a algunos ángeles que entonan música en el cielo para que le pusieran música a esos cánticos. Eso va a pasar, pasa y ha pasado. Yo siempre cuento mi experiencia de una vez, un culto en la iglesia de La Quisanda, en Guayguasa, La Quisanda. El organista, que era el que teníamos, no pudo ir. Era una persona, no vamos a caer a pasión, muy arisca para la oración. Para festivos y sociales, fino. Pero a la hora de servicios como ese, que estamos entrando en una onda de clamar a Dios al extremo y de adorarle con todos los hierros, este tipo de personas escaseaban porque no tenían compromiso con Dios de este tipo. No vino el adorador. Era un culto de oración. Pero se prendió la alabanza. Y Dios inundó a todos con cánticos extraordinarios, cánticos que la Biblia llama cánticos nuevos. No son cánticos aprendidos, cánticos que fluyen espontáneamente con melodías que solamente el cielo pone. Y saben, empezamos y entramos en esa onda extraordinaria, algunos un poquito en su alma, pero luego entraron en la onda y se puso una atmósfera celeste, espiritual. Y todos abrimos los ojos al unísono, por lo menos los que estábamos al frente, para ver el órgano, porque el órgano empezó a sonar. Pero sabíamos que esa persona que tocaba el órgano era ultra super flojo para las cosas espirituales. Y no había ido, de hecho no había ido y jamás iba a llegar. Pero abrimos los ojos porque estaba saliendo melodía del órgano. Una melodía extraordinaria que no solamente lo oyeron 2 o 3. Todo el mundo quedó impregnado. Y si nosotros hubiésemos sido más extremos y seguimos adorando, posiblemente esa melodía inunda la vecindad. ¿Y sabe lo que iba a pasar día después? Que toda la vecindad, o posiblemente ese mismo día, la gente iba a acudir al templo. Porque es que las melodías de Dios no necesitan que se hable. Al entrar en la mente de un ser humano, queda prendido en un llamado extraordinario de salvación. Porque si no tiene la salvación, se va a salvar. Si es una persona que adora a Dios y está por allí, va a adorar. Todos van a entrar en la armonía de lo que está sucediendo. Lo cierto fue que Dios puso música aquella noche, por eso nunca se me va a olvidar, y la música está aquí. Yo sé cuál es esa música, lo que pasa es que no se la puedo entonar. Cuando estemos en ese orden espiritual va a sonar y usted la va a oír, y también se le va a plasmar y no la va a poder transmitir a otros. Son músicas exclusivas de un momento especial, extraordinario con Dios. Yo estoy casi seguro que acá también algún ángel bajó con alguna forma de instrumentos. Vamos a poner los instrumentos que nosotros usamos, quizás con una especie de trompeta con sonidos muy suaves, quizás con lo más conocido, un arpa de esas especiales que hay allá. Pero quiero decirle, allá hay cantidad de instrumentos que nosotros desconocemos. Pero dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Fue cuando un ángel tocó el tambor. ¡Bum!
un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria al nombre de Jesús. Todas las puertas se abrieron y las cadenas se cayeron. No solamente en el mundo espiritual, no solamente en el mundo físico, sino que ya había sucedido en el mundo espiritual, porque todo lo que sucede en el mundo físico viene de una réplica del mundo espiritual. Por eso es que cuando adoramos a Dios al extremo y Dios pone una música especial, esa música es la que se está entonando en el cielo. No es que se entona de vez en cuando, no, se está entonando siempre, porque allá no hay día ni noche como acá en la tierra. Por eso los ángeles nos dijeron: oye, Pablo se puso cansado a las 12 de la noche, a esta hora es que nosotros vamos a dormir. No tienen problema con eso. Allá no hay día ni hay noche. Allá es una eterna mañana delante de la presencia del Altísimo y nosotros vamos para allá. Amén. Pero este es el ensayo, amiga. Este es el ensayo, amigo. Este es el ensayo, hermana. El que no pasa la prueba y es solamente un adorador circunstancial, o ni siquiera es adorador, no se vista que no va. Triste y lamentable. Hay que ser personas comprometidas con Dios a este nivel. De adorar a Dios, sí, ya lo adoramos en lo básico. Ahora lo adoramos completamente. Si las circunstancias dan o no dan, yo lo voy a adorar. Si hay lluvia o hay sol, llueven perros o gatos, yo soy un adorador y lo voy a hacer. Cuando ya estoy consumado con un adorador completo, entonces van a venir adoradores extremos, adoraciones extremas, espacio para adorar a Dios de manera extrema. Cuando el esposo te dice: me voy porque tengo otra, y la otra se llama Manduca, la que tú era amiga tuya, vamos a ver si va a adorar. Cuando le digan cosas o pasen cosas terribles, el adorador extremo sencillamente no le importa nada. Es más, estas circunstancias son como olas que espera el surfista para montarse y lanzarse lejos, porque esas circunstancias son únicas. A Pablo le daban paliza todos los días. No, este era un caso único. Como es un caso único, por eso se llama adoración extrema, según lo que le estoy enseñando. Las adoraciones extremas son de circunstancias cuadradas por la voluntad exclusiva de Dios. Amén. Dios la cuadra, pero nosotros la descuadramos, porque si no estamos a la altura, sencillamente no pasa nada. Aquí está, el milagro sucedió con un terremoto, y de seguro este tipo de cárcel, que eran edificios por lo general viejos. Cuando hay un terremoto, lo primero que se cae son las paredes, el techo, techos y paredes. Algunas personas que viven en edificios se la ven bien feo a la hora de un terremoto. Por eso las personas que viven allí tienen que tener otro tipo de psicología, porque si no, en la desesperación, como sucedió con una venezolana en Colombia en este terremoto, un temblor que hubo hace como un mes y medio, quizás dos, una venezolana de nuestro hemisferio pereció. Hubo el temblor, ella se viera, estaba en una casa de servicio, la dueña de la casa posiblemente no la conocía mucho, le dejó la puerta cerrada. Y cuando hubo el temblor, ella, estando en un quinto o sexto piso, lamentablemente salió por la ventana y desesperada arrojó el vacío. Era un temblor, que no se cayó ni un vasito, pero no tenía la psicología propia de una persona que vive en esos edificios. Bueno, Pablo no solamente tenía esta psicología, estaba en el espíritu prendido. Si tiembla y se cae una pared y nos estripa, gloria a Dios, nos vamos. Pero no iba a pasar nada de esto, porque él estaba, quien está en el espíritu, mira, puede estar rodeado de zancudos, de leones, de panteras, de lo que sea. Él está prendido en el espíritu. Tu cuerpo está aquí, pero él está en el cielo. Está en el cielo. Gloria a Dios. Se abren las puertas. Posiblemente tenían varios pasadores, porque este carcelero de Filipo dijo: esta gente no las conozco. Pueden ser los peligrosos más terribles que vienen de Jerusalén. Le metió 4 vueltas a la cerradura, puso 4 cadenas, pero ahora las puertas se abren. Y no solamente se abren, sino que las cadenas, los cepos, también se abren. Cuando nosotros vamos a una gráfica, ¿quiénes estaban abriendo esas puertas? ¿Quiénes estaban quitando esas cadenas? Los ángeles que siempre actúan con Dios. Estaban allí. Quitaron las cadenas, abrieron las puertas, y ahora sí el carcelero, que estaba bien dormido, porque como estaba tan sumido en sus problemas, estaba dormido, diciendo: las puertas me cuidan. Pero ahora no había puerta que lo cuidara, porque ahora se despierta por el terremoto. Él no estaba en la capacidad de oír la música que oían los presos.
Ahora hubo el terremoto y él sale corriendo, y cuando ve ese poco de puerta abierta, dijo: estoy muerto. Literalmente piensa en quitarse la vida. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de las cárceles, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero lo que no sabe el hombre común, que cuando Dios hace una cosa, la hace perfecta. Amén. Así que es mejor que usted deje que Dios actúe y no trate de actuar usted, porque va a complicar el asunto. Deja quieto a Dios. A ti te toca y a mí me toca es adorar, reconocer, dar pleitesía. Mas Pablo, clamando a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y de seguro habían presos quizás en cadena perpetua, que no iban a salir más nunca de allí, o lo iban a matar el mes entrante. Pero ninguno huyó, porque dijeron: aquí nos dejaron libres de esta cárcel, pero ahora estamos presos del Dios de Pablo y de Silas. Le servimos y lo adoramos porque se convirtieron. Porque fíjense lo que le sucedió al carcelero. Una vez que recibe esto, aquí está un verso bien emblemático. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. Todo estaba oscuro. Y temblando. Ahora las paredes dejaron de temblar, pero ¿quién temblaba ahora? El carcelero de Filipos. El hombre fuerte, el de las armas, el que tenía ese puesto seguro por ser una persona, un verdugo terrible, porque así son las personas que escogen para este tipo de puesto. No pueden ser abuelitas ni gente que tiene que ser gente recia. Bueno, este hombre temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, no del manduco de esa cárcel, porque de seguro había un tipo allí que siempre hay en las cárceles, eso es en todas las cárceles, siempre el más guapo se reúne con 5 y monta ahí una patota, los famosos pranas. Pero al pran no le importó a él salió corriendo y llegó a los pies ¿de quién? De los que había metido preso a las 6 de la tarde. Estos son los que hicieron este alboroto aquí. No solamente liberaron a una mujer del cual le creó el problema, ahora me vienen a mí a querer este problema, pero un problema bueno, porque todos los problemas que Dios causa son buenos. Pero el punto es la adoración extrema, todo lo que hace. Esos son los beneficios de la adoración extrema. Cuando usted adora a Dios a este nivel, los impíos que están cerca de usted se van a convertir. Amén. Pastor, yo le he hablado a mi hijo, le he orado, lo he ungido con un teque cacao, con agua traída del Jordán, con todo. No sé si quiero hasta escupir y a ver si hago un lodo como el que hizo Jesús, o por eso en la frente. Pero nada lo cambia. Bueno, pasa a otro nivel en tu vida. Empieza a adorar a Dios. Adora a Dios para que tú veas que, primero principal, te vas a conformar con lo que Dios está haciendo, que ahí es donde está el problema. Yo me voy a conformar con lo que Dios hace. Yo no voy a ultrajar lo que Dios está haciendo. Porque cuando adoramos a Dios nos metemos en la voluntad de Él y hacemos la cosa en el tiempo de Dios. Y cuando hacemos las cosas en el tiempo de Dios, vemos que todo lo que está a nuestro alrededor, tarde que temprano, se va a rendir ante el cielo. Amén. Si nosotros hacemos las cosas bien. Amén. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Algún conocimiento previo tenía para hacer esta pregunta extraordinaria. La pregunta más grande que el ser humano tiene que hacerse ante Dios: si es salvo o no es salvo. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Palabra que han tomado algunos para hacerla de una promesa general y personal. Esa es una promesa exclusiva que Dios le hizo al carcelero de Filipo. Si la salvación es grupal porque alguien crea, entonces la salvación ya no es personal. ¿Qué te estoy diciendo, madre que estás acá? Si tú dices: mi hijo está bajo la promesa. ¿Sobre qué promesa? ¿Cuál promesa? Cuando hablamos de promesa, hablamos de la promesa que Dios le hizo a Isaac, a Abraham, se la repartió a Isaac y a Jacob. Pero el creyente tiene otros estándares y otro tipo de vida. Para que su familia se convierta, el carcelero dijo: yo creo. Bueno, Pablo le profetizó: te vas a salvar tú y tu casa. Porque había algo que la gente no comprende, un trasfondo histórico. Por cada preso que se le pudiera ir a este hombre, si se le iba uno, él era muerto. Si se le iban dos, su esposa y él era muerto. Si se le iban tres, él, su esposo y su hijo mayor. Y así, pero ahí debieron haber habido como quizás una veintena, quizás hasta 50 presos. O sea, este hombre estaba muerto y toda su familia también.
cree en el Señor, y Pablo le dice, si tú crees, tienes garantizado de que tu familia también se va a salvar. Lo cual sucedió porque cuando leemos la historia más adelante, el día siguiente el carcelero se lo llevó a su casa, le lavó las heridas, estaban heridos y llenos de podriciones, pero eso no le quitó que adoraran. Cuando lo llevó allá, se convirtió en la esposa del carcelero, los hijos del carcelero, y para sellar su salvación se bautizaron. Así que alguien que ha tomado, yo lo he visto en mi vida, en mi tiempo de creyente, personas que han dicho, yo creo en el Señor, mis hijos tienen que salvarse. Nunca les predican, nunca oran por ellos, los maltratan, son los futuros delincuentes. Y entre comillas dirán, somos delincuentes evangélicos porque mi papá me llevó a la iglesia. No, amiga, hay que instruir al niño mientras es niño en la palabra. Orar por él sin cesar y él va a tomar su decisión. Si usted lo instruye de la manera correcta, él va a tomar su decisión porque usted no puede decidir por él. Ellos tienen su edad, van a tomar su edad y van a empezar a discernir lo que conviene y lo que no conviene. Si le instruiste en la palabra y le diste ejemplo de adorar a Dios, de seguro ellos se van a salvar, van a buscar de Cristo. Porque el ídolo número uno, el que los hijos quieren imitar, es el padre y a la madre. Amén. No te lo dice, te dicen, no, pero a mí no me interesa comer esto, es mentira, eso es una fachada. Ellos van a ser como tú. Y si tú eres un adorador de Dios, un servidor de Dios, y ellos te vieron, eso lo marcó para siempre y eso lo va a salvar para siempre. Entonces la adoración extrema no se detiene ante ningún tipo de circunstancias. No solamente circunstancias afuera, sino circunstancias adentro, de palizas, de problemas, de situaciones que le dicen, está muerto. Uno de los hombres que entonó uno de los himnos más extraordinarios que ha matizado la iglesia cristiana desde hace mucho tiempo, lo escribió cuando se estrelló en su avioneta que iba a predicar el evangelio, y prendido en candela, muriendo parte de su familia, y él quedando medio prendido, allí se arrinconó en un terraplén y empezó a cantar a Dios, y escribió uno de los himnos más extraordinarios que ese hombre escribió. Porque el que adora en el extremo recibe bendiciones en ese mismo orden, extremas. Amén. Pero si no soy un adorador básico, jamás seré completo. Y si no soy un completo, ¿cuándo tendré algún chance del extremo? Bueno, vamos a cerrar por ahí ahora en el nombre del Señor. Les invito a que se pongan de pie en el nombre de Cristo. Vamos a agradecer a Dios por su palabra.